Me acompaña en el estudio el doctor Enrique Sanz Jiménez Rico, de la Compañía de Jesús, profesor, investigador y exrector de la Universidad Pontificia Comillas de España. Bienvenido y gracias por estar acá. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes, con todos los telespectadores y telespectadoras de Milenio. No, el gusto es nuestro tenerlo acá, contar, por supuesto, con su punto de vista sobre lo ocurrido, pero también lo que fue el haber conocido al Papa Francisco, el haber tenido un cargo importante en esa universidad y como parte de la Compañía de Jesús, porque fue el primer Papa latinoamericano, primer Papa jesuita. ¿Qué deja el Papa Francisco? Bueno, pues yo creo que deja muchas cosas para mucha gente. Sí. Yo, por sintetizar, quiero recoger, por ejemplo, sus 4 encíclicas, en la que una habla de la fe, en la otra habla del amor. Sí. Él es un hombre de esperanza, de hecho estamos en el año de la esperanza por él convocado, y en medio de la fe y del amor nos deja la ecología integral y la fraternidad. Yo creo que eso es un testamento de una persona que en muchos países del mundo le llaman el cuidador de las personas y de las almas, en lo que los alemanes dicen el Seelsorger. Yo creo que es, en ese sentido, el testamento del Papa Francisco, del Seelsorger. Podemos decir también que nos deja el testamento del Papa jesuita, porque su ser jesuita le ha marcado mucho. Para San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, Jesucristo está en el centro de la creación y él ha descubierto en el rostro de los pobres, de los marginados, de los migrantes, de los vulnerables a Jesucristo. Y en ese sentido yo creo que ese es otro de los elementos que nos deja como jesuita. Y yo destacaría, por último, en esta primera intervención, también un rasgo muy del Papa como Seelsorger, como evangelizador y como jesuita, que es la apertura, el diálogo, el encuentro. Lo dijo desde el momento en que fue elegido, vengo a encontrarme con ustedes, y el fomento del diálogo, del encuentro, es el que ha dado, que es muy característico de los primeros jesuitas, el que ha dado probablemente la apertura a este camino sinodal que ha abierto el Papa Francisco. Sí, para muchos un avance, para la Iglesia Católica, el pontificado de Francisco. ¿Hay formas, digamos, podría esto revertirse o lo que dejó, digamos, ya queda ahí? Ya queda ahí y no podría dar una vuelta hacia atrás. Sí, yo creo, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Sí. Por lo que sí sabemos es que ha sido un Papa universal. Y en ese sentido yo creo que lo que ha hecho ha quedado, porque ha calado bastante en muchas diócesis, en muchas parroquias y sobre todo en muchas personas. Porque si yo creo que hay algo que no se va a perder nunca es el cuidado del Papa por las personas, incluso en aquellos momentos, estoy recordando ahora, viendo las imágenes que aparecen en los monitores, la época de la pandemia, cuando no tenía nadie delante, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido esto es irreversible, ¿eh? No sabemos qué va a pasar. Todos esperamos que haya una continuidad con todas las puertas que ha dejado abiertas el Papa en muchos terrenos. Sí, él nombró al 80% de los cardenales que participarían en el cónclave, por lo que pues se prevé que haya continuidad, ¿no? en el proyecto, en el sello de Francisco. Eso esperamos todos. De los 138 cardenales que tienen derecho a voto, pues muchos han sido nombrados por él. Sí. Y más que el hecho de ser nombrados por él, es que yo creo que sintonizan mucho con los grandes valores que el Papa Francisco en sus intervenciones públicas y en sus escritos nos ha dejado. Sí. Porque creo que tan importantes son sus escritos, a los que nos hemos referido antes brevemente, como sus apariciones públicas. Sí. En esas apariciones se mostraba bastante accesible. ¿Cómo era en privado? ¿Era similar a como lo vimos en público? Sí, era una persona muy cercana, muy espontánea. En Roma lo llaman el imprevedibile, el imprevisible, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo quiero recordar en este sentido su espontaneidad y su apertura y su cercanía. Yo creo que tiene que ver con un elemento muy cristiano y muy jesuítico, aunque no siempre los jesuitas somos capaces de ello, que es la humildad. Era un hombre muy humilde y por tanto todo lo que tiene que ver con su espontaneidad, con su atención a las personas, con su ser imprevisible, pues tiene que ver con esto. Quiero recordar 2 anécdotas, que una la vi de cerca, otra no la vi de cerca. La primera es cuando estuvo aquí en México el año 2016 y fue al hospital de los niños enfermos y les atendió ahí, se acercó a ellos y les pidió que le bendijeran y que cuidaran de él. Les dijo que lo importante que era la cariñoterapia en un hospital. Cariñoterapia. Y esa palabra pues expresa esta accesibilidad del Papa, ¿no? Y otra es que él siempre pedía que rezaran por él, a todo el mundo. Y una anécdota muy reciente que yo le escuché de viva voz en noviembre pasado en Roma, él dijo que había estado con una persona en el Vaticano, una
campesina italiana que cocinaba ravioli, entonces estuvieron hablando de los ravioli, qué hacía, cómo los hace usted, y en un momento dado le dijo el Papa, bueno, pues rece por mí que lo necesito. Y la señora del norte de Italia le dijo, Santidad, rezo por usted y en favor de usted, porque ahora hay que rezar por usted y en favor de usted para que siga pilotando esta iglesia. Siempre pedí entonces que rezaran. Siempre, desde el primer momento en que apareció en la plaza de San Pedro, pedía que rezaran por él, y en esa intervención en la que pidió que rezaran por él, también dijo, aquí estamos el obispo de Roma y ustedes haciendo un camino, porque para él hacer un camino es encontrarse, es dialogar, es abrir la iglesia. A mí me gusta decir que el Papa abrió la iglesia a mucha gente, sí, pero sobre todo la ensanchó, porque los cardenales que lo eligieron parece que le pidieron precisamente esta apertura, la salida de la iglesia en salida, el hacer lío, que le gustaba decir mucho a él, pero a mí me gusta también subrayar que ensanchó la iglesia. Porque mucha gente, incluso que no es muy de iglesia, se siente dentro de la iglesia porque el Papa ha sabido ensancharla. Una persona que siempre convocó o llamó a la paz, sobre todo en estas zonas de conflicto, y entiendo que se comunicaba a diario con quien está representando a la Iglesia Católica en la Franja de Gaza, en un lugar sumido en este conflicto entre Hamás e Israel, atacado constantemente, ¿no? Sí, yo creo que los últimos años y los últimos meses del Papa Francisco, y en su enfermedad, que yo creo que ha sido capaz de vivirla con paz y mostrarla, tanto Gaza como Ucrania eran las dos preocupaciones muy importantes para él. No hay discurso, no hay escrito del Papa en que no se haga referencia al tema de la paz. Y el tema de la paz también entendida desde la clave de la misericordia, porque yo creo que ese es otro elemento de este Papa caracterizado por sus palabras y sus hechos. Cuando fue recién nombrado Papa a Filipinas, después de una tragedia, se supo comunicar en castellano y la gente pues hablaba tagalo, hablaba inglés, desde sus palabras y sus hechos. Y paz y misericordia han sido palabras que ha pronunciado él, con todo el sentido religioso que tiene, el sentido bíblico, que tiene que ver con la apertura, con el diálogo, con que Dios no juzga a nadie, Dios no condena a nadie, pues le han caracterizado mucho, y sus esfuerzos diplomáticos han sido enormes, ingentes, especialmente en estos dos lugares de conflicto. Me hablaba de la anécdota de noviembre. ¿Fue la última vez que lo vio? Yo lo vi en noviembre en Roma, en una reunión que hubo en la Universidad Gregoriana. Yo estaba entonces de paso por ahí en un tiempo de estudio, y él convocó de manera imprevista, porque como decíamos antes es el imprevisible, pues convocó un día académico de toda la comunidad universitaria, yo formaba parte de ella, y entonces él tuvo un discurso muy bonito, que este es otro tema también muy interesante, sobre las universidades, el pensamiento, la interdisciplinaridad, y en un momento dado soltó los papeles como hacía él y dice, les voy a contar una anécdota, ¿no? Y se reía antes de contarla, ¿no? Con eso se quedó. Con eso me quedé. De ese último encuentro. Me quedé también con ese discurso tan bonito sobre el valor de las universidades como la Ibero. Claro. La citamos aquí también porque es un honor formar parte de la Ibero. Por supuesto que y en ese contexto académico donde él fue capaz también de romper todos los protocolos, pues contó esta anécdota y alguna otra más de esas que él tenía siempre en la recámara. Doctor, gracias por estar acá, gracias por contarnos al respecto de la vida del Papa Francisco y el legado en la Iglesia Católica. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo de nuevo a todos los espectadores de Milenio. Muchísimas gracias. Gracias.